Hola, bienvenidos. Imagínense por un momento dos vecinos que han compartido todo durante décadas. Una frontera interminable de casi 9.000 kilómetros, la más larga del mundo entre dos países. Una historia común llena de amistad y cooperación, y hasta un intercambio constante de bienes y energía que mantiene en marcha sus economías. Pero de repente, uno de ellos decide romper las reglas del juego, imponer barreras comerciales agresivas y hasta amenazar con absorber al otro como si fuera solo una extensión de su territorio. Esto no es una película de ciencia ficción. Es la realidad que está viviendo Canadá con su vecino del sur, Estados Unidos. Y el detonante principal lleva un nombre propio: el líder sureño. Su regreso a la presidencia en noviembre de 2024 ha sacudido los cimientos de la relación bilateral. No solo rompió el espíritu del Tratado de Libre Comercio conocido como el Acuerdo Comercial, con una oleada de aranceles que golpean duramente las exportaciones de Canadá, sino que también ha erosionado por completo la confianza mutua que tanto costó construir. Piensen en esto. Mientras estados del norte de Estados Unidos dependen en gran medida de la electricidad que Canadá les suministra para mantener sus luces encendidas y sus industrias funcionando, el líder sureño ha llegado a bromear, o al menos eso parecía al principio, sobre anexar Canadá como una región más de su unión. Desde su primera campaña, no ha parado de repetir que quiere ver a Canadá integrado en Estados Unidos, como si fuera una solución mágica a todos los problemas comerciales. Para el gobierno en la capital norteña, la conclusión es innegable. Ya no pueden confiar ciegamente en la capital sureña. Es hora de actuar con independencia y fuerza. Por eso, el primer ministro, quien asumió el cargo en marzo de 2025, tras ganar el liderazgo del Partido Progresista y suceder al ex primer ministro, ha lanzado un plan audaz y ambicioso. Quiere transformar a Canadá en una superpotencia energética global capaz de pararse de igual a igual frente a Estados Unidos, diversificar sus mercados y reducir esa dependencia asfixiante que los hace vulnerables a los caprichos de la política de Estados Unidos. Pero, ¿qué tiene que ver exactamente la energía con este conflicto que parece sacado de un thriller geopolítico? Porque un impulso masivo en el sector energético es clave para que Canadá se proteja de las amenazas del líder sureño y, quién sabe, hasta para contraatacar de manera efectiva. En este video, vamos a desglosar todo paso a paso, con detalles frescos y análisis que te van a dejar pensando. Te adelanto un poco. Canadá es como un gigante dormido en el mapa mundial de la energía. Es el cuarto país con las mayores reservas de petróleo del planeta, superando a naciones como el país del Golfo o incluso el país del Este en algunos indicadores clave. Además, es el segundo mayor productor de energía hidroeléctrica del mundo, con ríos y presas que generan una potencia limpia impresionante. Y no para ahí. Tiene reservas de gas natural suficientes para abastecer a medio continente durante años. Sin embargo, el gran problema es que el 99% de todas sus exportaciones energéticas siguen fluyendo directamente hacia Estados Unidos. Esta dependencia extrema convierte al vasto y rico Canadá en rehén de las decisiones impredecibles del líder sureño, pero al mismo tiempo, es un arma de doble filo que podría usarse para mantener el equilibrio de poder. Amigos, la situación de Canadá nos recuerda una lección valiosa que hemos visto en otros rincones del mundo, como cuando el continente occidental se vio atrapado por su dependencia del gas del país del este, y tuvo que buscar alternativas a toda prisa. Depender de una sola fuente de ingresos o de un solo mercado nunca es una buena idea, ya sea para un país entero o para tu vida personal. Si quieres construir un futuro económico sólido y seguro, necesitas aprender a gestionar tus recursos con inteligencia, diversificar tus opciones y sacar el máximo provecho de lo que tienes. Pero, ¿cómo hacerlo sin caer en errores costosos? Invertir bien requiere más que suerte. Exige conocimiento profundo sobre cómo funciona el dinero en movimiento. No basta con saber un poco de acciones en la bolsa.
Hay que entender también el mundo de las materias primas como el petróleo o el gas que estamos discutiendo aquí, las inversiones en propiedades, los activos digitales emergentes, los bonos estables y hasta instrumentos más complejos que ayudan a proteger contra riesgos. Para tener éxito, necesitas herramientas prácticas que te digan cuánto invertir en cada área, cuál es el nivel de riesgo que puedes tolerar sin perder el sueño por las noches, y el momento preciso para entrar o salir de una oportunidad. Imagina poder calcular la estabilidad de tu portafolio, ajustar según las fluctuaciones del mercado y asegurar que tus ahorros crezcan de forma constante. La buena noticia es que no tienes que aprender todo esto por tu cuenta, probando y errando con tu propio dinero en juego. Justo ahora, estamos preparando algo especial que puede cambiar tu enfoque hacia las finanzas personales para siempre. Se trata del Programa Universitario de Educación Financiera que lanzaremos el próximo 5 de octubre en colaboración con expertos como el economista reconocido. En la plataforma educativa, junto con la institución académica, hemos reunido a los mejores profesionales activos en cada rama de la inversión para guiarte mes a mes durante un año completo. Cada módulo se enfoca en un sector diferente, desde lo básico hasta lo avanzado, siempre con un enfoque práctico y real, basado en cómo opera el mercado hoy en día. Aprenderás a invertir en acciones de empresas sólidas en el sector de las propiedades, que generan renta constante, en bonos que ofrecen estabilidad, en materias primas, como el oro o el petróleo que protegen contra la inflación, en instrumentos derivados que permiten jugadas estratégicas y en activos digitales que están revolucionando el mundo financiero. Pero no nos quedamos en la teoría. También te enseñaremos herramientas esenciales para manejar la variabilidad de los mercados, organizar tus finanzas diarias, entender las reglas fiscales que afectan tus ganancias y crear carteras diversificadas que minimicen riesgos mientras maximizan el crecimiento. Los instructores son nada menos que profesionales de élite en activo. El propio economista reconocido, el experto en finanzas, el analista de inversiones, el especialista en mercados y directivos de instituciones líderes, como la empresa de criptomonedas, la firma de inversión, e incluso el director general de la gestora de activos. Este programa está diseñado para ser accesible a cualquier persona, incluso si estás empezando desde cero sin experiencia previa. Y si lo deseas, puedes someterte a evaluaciones para obtener un título universitario oficial de especialista en inversión multimercado y diversificación que incluye créditos reconocidos en el continente occidental. En su primera edición, más de 3.000 personas se inscribieron en solo 4 días, lo que demuestra el impacto real que tiene. Ahora, en esta segunda edición, hemos incorporado sorpresas aún mejores, como módulos actualizados con los últimos cambios en regulaciones globales y casos prácticos inspirados en eventos actuales, como esta guerra energética que estamos analizando. No te lo pierdas. El próximo domingo 5 de octubre, a las 7:07 de la tarde, hora de la capital europea, tendremos una reunión en vivo por Zoom con el economista reconocido. Allí presentaremos el nuevo curso académico, explicaremos todos los detalles de la formación y responderemos a todas tus preguntas en directo. ¡Ojo! Las plazas son limitadas y en la edición anterior se agotaron rapidísimo, así que reserva tu lugar ahora mismo haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción del video o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Nos vemos ese día a las 7:07 con el economista reconocido para dar el primer paso hacia tu independencia financiera. Y ahora, sin más demoras, volvamos al tema principal que nos trae aquí hoy. Cómo Canadá está despertando su potencial energético para enfrentar las amenazas del líder sureño y convertirse en un jugador dominante en el escenario mundial. Aunque para muchos Canadá parece un país tranquilo y olvidado en el mapa, la verdad es que es uno de los lugares con los recursos naturales más abundantes y variados del planeta. Vamos a profundizar en esto, porque es fundamental para entender por qué este conflicto es tan intenso. Empecemos por el petróleo. Canadá ocupa el 4º lugar mundial en reservas probadas, con cantidades que superan con creces
a las de productores reconocidos como el país del Golfo, el país del Este o el mismo Estados Unidos. Imaginen un tesoro subterráneo de zumo de dinosaurios, como se le dice coloquialmente al crudo, suficiente para alimentar economías enteras durante décadas. Pero Canadá no se limita al petróleo. También es el 16º país en reservas de gas natural, un combustible clave para la transición energética global. Y en cuanto a la hidroelectricidad, es el segundo productor mundial, gracias a sus vastos ríos, cascadas y sistemas de presas que generan energía limpia y renovable de manera masiva. El equilibrio en su mezcla energética es otro punto fuerte. Alrededor del 60% de la energía que consume Canadá proviene de fuentes hidroeléctricas, lo que lo hace mucho menos dependiente de combustibles fósiles, como el carbón, el gas o el petróleo, en comparación con Estados Unidos o los miembros de la Organización Petrolera. Esta ventaja no solo asegura una mayor seguridad energética interna, sino que también permite que la extracción de sus recursos fósiles sea una de las menos contaminantes del mundo. ¿Cómo? Porque gran parte de los procesos de perforación y refinación se alimentan de esa energía renovable abundante, reduciendo las emisiones de carbono en cada etapa. Es como tener un motor ecológico que hace que el resto del sistema funcione de forma más sostenible. Pero Canadá va más allá de los hidrocarburos tradicionales. Posee algunas de las mayores reservas de materiales críticos y escasos que el mundo necesita para la transición hacia una economía verde. Por ejemplo, tiene la quinta reserva más grande de oro, la tercera de níquel, esencial para baterías de vehículos eléctricos, y la primera mundial de potasio, vital para fertilizantes agrícolas. Además, sus reservas de uranio son enormes. Es el segundo productor global, y explotaciones como la Cuenca del Norte producen uranio con una concentración de material radiactivo hasta 100 veces superior al promedio planetario. Con todo este arsenal de recursos, no es de extrañar que el líder sureño haya puesto sus ojos en Canadá. Muchos analistas creen que detrás de sus amenazas de anexión, hay un interés genuino en acceder a estos tesoros naturales que podrían potenciar la economía de Estados Unidos. De hecho, desde diciembre de 2024, el líder sureño ha repetido en entrevistas y redes sociales su deseo de ver a Canadá como una región más de su país, argumentando que resolvería problemas comerciales y de seguridad fronteriza de un plumazo. En febrero de 2025, durante una entrevista antes del gran evento deportivo, confirmó que va en serio con esta idea, lo que ha elevado la tensión a niveles inéditos. Ahora, si Canadá tiene todo este potencial, ¿por qué no ha sido ya una superpotencia energética consolidada? ¿Qué barreras debe superar para elevarse al nivel de los grandes jugadores globales? Vamos a explorarlo de manera ordenada, porque entender estos obstáculos es clave para ver cómo el plan del primer ministro puede cambiar el juego. El primer y más evidente problema es la dependencia extrema del mercado de Estados Unidos. Canadá es el principal proveedor de petróleo para Estados Unidos, cubriendo alrededor del 20% de su demanda total. De hecho, Estados Unidos importa más crudo de Canadá que de todos los países de la Organización Petrolera y del Golfo juntos, salvo un breve periodo justo después de la pandemia global. Cuando la demanda global cayó en picada, las exportaciones de Canadá a su vecino del sur no han hecho más que crecer. Hoy en día, el 99% de su petróleo se envía a Estados Unidos. Y no es solo el petróleo. Canadá también exporta cantidades masivas de gas natural, cubriendo cerca del 9% de la demanda de Estados Unidos. Si sumamos la electricidad que fluye a través de la frontera, el sector energético representa el 22% de todo el comercio bilateral entre los dos países, superando con facilidad a sectores como los automóviles o los metales. Esta interdependencia ha sido mutuamente beneficiosa hasta ahora. Para Estados Unidos, las importaciones de Canadá han asegurado una independencia energética casi total, liberándolos de la necesidad de depender de proveedores volátiles como el país del este o el país del desierto.
a diferencia de lo que ha sufrido el continente occidental en los últimos años. Pero para Canadá, esta cercanía se ha convertido en una vulnerabilidad. Aunque las importaciones energéticas solo representan el 10% de sus ventas totales a Estados Unidos, los aranceles impuestos por el líder sureño en febrero de 2025, un 10% adicional en energía de Canadá y hasta 25% en otros bienes, han sido un golpe devastador para la economía. Pero hay algo que podría ser aún más dañino que la falta de inversión: los enredos regulatorios. Como cualquier nación desarrollada, Canadá tiene regulaciones ambientales estrictas que, aunque necesarias para proteger el planeta, han causado dolores de cabeza interminables a las empresas energéticas. El primer ministro, quien es un defensor convencido del medio ambiente desde su tiempo en instituciones financieras, donde impulsó políticas verdes, sabe que estas reglas excesivamente rígidas contribuyeron a la caída en popularidad de su predecesor. Por eso, desde que asumió, se ha enfocado en relajar la normativa sin abandonar los principios ecológicos, colaborando con compañías energéticas para hacer la actividad rentable de nuevo. Una de sus primeras acciones en marzo de 2025, incluso antes de las elecciones federales que ganó en abril, fue eliminar el impuesto al carbono para los consumidores, una medida impopular que había impulsado a sus rivales conservadores. Además, tanto el gobierno federal como las regiones están trabajando para acortar los plazos de aprobación de proyectos, fomentando inversiones públicas y privadas y devolviendo decisiones a los gobiernos locales para agilizar todo. La oposición conservadora, liderada por el líder opositor, ve con buenos ojos estas reformas y está dispuesta a apoyarlas para sacar adelante las iniciativas clave. Sin embargo, no todo es color de rosa. Aún falta atraer la inversión necesaria para que estos planes despeguen. Aún así, el primer ministro no ha tirado por la borda sus ideales ambientales. Regulaciones sobre emisiones siguen en pie. Las empresas deberán reducir sus emisiones en 1/3 en los próximos 8 años, lo que significa invertir más en tecnologías limpias y hacer que la extracción sea más costosa pero también más sostenible a largo plazo. Incluso si Canadá logra una desregulación efectiva, similar a las reformas libertarias vistas en otros países, hay otro obstáculo enorme: la oposición de comunidades indígenas y grupos ambientalistas. Puede sonar sorprendente, pero bajo la ley de Canadá, el gobierno debe consultar a los pueblos indígenas sobre cualquier proyecto que afecte sus tierras ancestrales y, en algunos casos, ofrecerles reubicación si es necesario. Aunque no tienen poder de veto formal, sus protestas pueden retrasar proyectos indefinidamente, llevando a cancelaciones. Dicho esto, no todos los indígenas se oponen. Muchos están abiertos a dialogar e incluso a impulsar desarrollos, ya que el gobierno ofrece participación en los beneficios para invertir en sus comunidades, como educación y salud. Esto ha permitido avances en proyectos como el de la costa occidental, donde comunidades locales han firmado acuerdos de equidad. Por otro lado, los grupos ambientalistas representan un desafío aún mayor. El ex primer ministro era conocido por su postura radical en temas climáticos. Llegó a nombrar a un exactivista de una organización ecologista como ministro de Medio Ambiente, lo que generó tensiones enormes en regiones ricas, en recursos como la región petrolera, donde se hablaron incluso de movimientos secesionistas. Aunque el ex primer ministro ya no está, estos grupos mantienen una influencia fuerte en la política de Canadá. Si el primer ministro no maneja esto con cuidado, podrían volverse un lastre en futuras elecciones. Pero el gobierno ha dado un vuelco. En noticias recientes, se ha anunciado un cambio en la política ambiental para equilibrar crecimiento y protección, priorizando proyectos que minimicen impactos. En resumen, Canadá tiene todas las cartas en la mano para convertirse en la superpotencia energética del futuro, pero debe navegar por retos complejos como la diversificación de mercados, la modernización de infraestructuras y la reconciliación con stakeholders locales.
Proyectos como la expansión del proyecto costero que duplicará su producción en 2025, el corredor económico y de seguridad polar o la mina de cobre en la región minera están siendo fast-traqueados por la nueva Oficina de Proyectos Mayores, lanzada en agosto de 2025 bajo liderazgo de una ejecutiva energética. Estos esfuerzos, valorados en cientos de miles de millones, no solo crearán empleos y impulsarán el PIB, sino que posicionarán a Canadá como un proveedor confiable y limpio en un mundo que demanda energía segura. Pero ahora te pregunto a ti, ¿crees que Canadá logrará superar estos obstáculos y dominar el mercado energético global? ¿Podrá eclipsar a Estados Unidos y a la organización petrolera o seguirá atado a su vecino por la dependencia histórica? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer vuestras perspectivas y debatir. Recuerda, puedes unirte a la reunión de Zoom del 5 de octubre siguiendo el enlace en la descripción o el QR en pantalla. Y como siempre, en este canal sacamos videos nuevos cada semana sobre temas globales que importan, así que suscríbete para no perdértelos y activa la campanita. Si este análisis te ha enganchado, dale like y compártelo con amigos que sigan estos conflictos internacionales. Gracias por ver. Un saludo fuerte y hasta la próxima aventura geopolítica.